Bueno, Presidenta, no, al contrario, lo que constato es que el gobierno se da cuenta que no puede imponer, porque para imponer en el Parlamento se necesita votos, y los votos no los tienen, y como no muchas otras bancadas no los tenemos. Entonces se tiene que trabajar mecanismos de consenso y de búsqueda de entendimiento para que los votos puedan permitir modificaciones constitucionales básicas como estas, en donde se va a necesitar, para que lo hagamos lo más rápido posible, 87 votos. 87 votos en un Parlamento como el nuestro indica consenso sin ninguna duda. Y en ese sentido, Presidenta, por su intermedio al señor ministro, considerar algunos de los elementos que se está planteando. Nosotros sí estamos de acuerdo con el tema de una bicameralidad, pero creemos que antes de debatir los detalles de cómo debe ser el nuevo Parlamento, debemos tener claro qué es lo que va a ir al referéndum, porque lo que el presidente de la República dijo aquí era que quería consultarle al pueblo la no reelección de los parlamentarios actuales, o sea, de nosotros. Y la pregunta es, ¿nosotros vamos a hacer modificaciones constitucionales del Poder Legislativo y crear 2 cámaras y después algunas otras modificaciones adicionales que se han propuesto en materia de la reforma de la justicia, también para que se vayan a referéndum? ¿De quién depende? ¿O cómo es el mecanismo que el gobierno pretende implementar para que haya referéndum? Puesto que en la Constitución la única capacidad de referéndum que existe es cuando se hace una modificación constitucional en el Parlamento y esta se lleva a referéndum si es que el Parlamento lo decide. Y entonces tendríamos que ser nosotros los que decidamos qué cosa es lo que va a ir a la consulta o no. ¿Cómo es que se va a hacer la consulta? Y eso cuál es el criterio del gobierno al hacerla, dado que el presidente de la República no tiene atribuciones para convocarla. Entonces, hay que poner el marco de esta discusión, Presidenta. Aquí tendríamos que ponernos de acuerdo qué es lo que estamos discutiendo, si nuestra modificación constitucional va a ir todo hacia un solo paquete y el paquete completo va a referéndum, o solamente algunas cosas van a referéndum y otras cosas las aprobamos por nuestra cuenta. Y eso no está definido, evidentemente. Ahora, entrando en materia, Presidenta, el tema de la creación de 2 cámaras, sin duda, es un reconocimiento de la tradición histórica del país, y creo que es importante. En donde sí me parece que se está chocando un poco con lo rápido y lo preciso, y además con la realidad nacional, es esta creación de macrodistritos y de microdistritos que no se entiende. Porque habría que entonces establecer cuáles son los microdistritos y cuáles son los macrodistritos, y tendríamos que juntar región con región o una provincia de una región pasa para este lado o cosas así, y eso va a generar una gran discusión y rechazo por parte de la población. Ya en el referéndum del 2005, cuando se propuso la creación de las macroregiones, fue rechazada unánimemente a nivel nacional. Entonces, el pueblo peruano ha querido que las regiones sean la circunscripción de los departamentos. Es la realidad. Cuando en el año 90, en el primer gobierno nuestro, hicimos el tema, con una ley, hicimos el tema de la creación de las macroregiones, esas no cuajaron. La población estaba en contra, no había integración entre los departamentos. Había más bien pugna, confrontación, incluso en departamentos que tenían una continuidad histórica y física, había enfrentamiento. Y entonces lo que ha ocurrido es que el proceso histórico de regionalización en nuestro país, y la mayoría de los presentes aquí proviene del mundo de la vida política de las regiones, incluso el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia, y además de 2 regiones importantes, como San Martín, Moquegua, sin duda lleva a que constaten que ir hacia un esquema macrorregional no va a cuajar. Y entonces tendríamos nosotros que volver al esquema de que la representación deba ser representación de las regiones. Ahora, son regiones distintas a las que teníamos cuando existía la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores hasta el año 92, porque en ese momento no existían presidentes regionales que tenían el poder que tienen ahora, los recursos que tienen ahora, el consejo que tienen ahora, y además alcaldes que también tienen una preponderancia y que por lo general tienen rivalidad con el presidente regional. Entonces, con esa realidad en que cada una de nuestras regiones tiene una vida política activa, sólida, firme, fuerte, y con parlamentarios que además también tienen una fiscalización de los que ejercen esos cargos, ir hacia que haya además un senador y un diputado de esa región, lo único que se va a lograr es que la pugnacidad entre ellos con los que están en los cargos se multiplique.
Y en realidad la representación política, al ser casi binominal, margine al resto de las fuerzas políticas que hay en nuestro país. O sea, no somos Inglaterra, en donde hay liberales y conservadores. Aquí lo que hay es proliferación de vida política. Es verdad que hay que tratar de aglomerar un poco más. Tenemos 21 candidatos a la alcaldía de Lima y en la mayoría de regiones los candidatos proliferan. O sea, nuestro país es un país pluripolítico, es plurinominal, no es un país binominal. Entonces, forzar, como algunos académicos han buscado en algunas cosas, la uninominalidad o la binominalidad es un absurdo, porque no se puede imponer la teoría sobre la realidad. Y buscar que además el representante al Parlamento sea una especie de microrepresentante distrital, como se dice, ¿no? Que a ver, San Juan del Lurigancho debería tener su congresista, pero es absurdo, es no entender la razón de ser del congresista. El congresista no está para fiscalizar al alcalde solamente y circunscribirse a un distrito, porque en ese caso tendríamos que tener 2000 congresistas, uno por distrito mínimo, y esa uninominalidad no funciona en un país como el nuestro, que es un país pluricultural, que es un país de distinta raigambre histórica, distinta comprensión y evidentemente incluso étnicamente diverso. Entonces somos un país que necesita la representación proporcional. Eso ha sido siempre en la historia del Perú. Y las representaciones proporcionales no pueden suponer ni macrodistritos ni microdistritos, sino representaciones regionales. Entonces lo pertinente sería que la Cámara de Diputados sea la Cámara que represente a los pueblos, es decir, a las circunscripciones, de manera plural. Pero para que sea de manera plural, se va a tener que aumentar el número de representantes. Porque una de las cosas que ha pasado aquí, por ejemplo, y lo dijeron algunos en el debate inicial que teníamos en este Parlamento, es que el hecho de restringir el número de parlamentarios y después llevar hacia los distritos plurinominales ha llevado a que un partido político que obtuvo 31% en la primera vuelta haya tenido casi el 80% de los parlamentarios, que es el caso de Fuerza Popular. Ahí hay una distorsión, sin duda alguna. Pero esa distorsión está motivada por el hecho de que no existe una compensación de carácter nacional. Es decir, un Senado que se hubiese elegido un distrito nacional único hubiese tenido la proporcionalidad del voto. Pero cuando es plurinominal no la tiene. ¿Por qué? Porque el número también es pequeño. Y entonces, si se está proponiendo de que sean 2 por región, si ese esquema se hubiese aplicado en las elecciones del 2016, en este Congreso solo habría una fuerza política. Porque es la que habría ganado en todas las regiones. Solo habría una fuerza política. Entonces, no podemos ir hacia esquemas como esos si no los trasladamos justamente hacia la realidad. Y por eso, cuando se propone, por ejemplo, un Senado de 30, eso va a ser indefectible. Aquí somos casi 30 ya. El Senado sería de este tamaño. Sería un cenáculo en un país de 31 millones de habitantes. Sería un cenáculo. Entonces, se quiera o no, si vamos a ir a regímenes de cámaras, se va a tener que aumentar el número de parlamentarios, porque los parlamentarios deben representar. Y si deben representar, no pueden ser un grupito. Sería menos que casi como un Consejo de Ministros nuevo. Tendría que ser, de todas maneras, personas que tengan vinculación estrecha con su región. Por eso, la propuesta que nosotros hemos presentado es que el Senado se elija por distrito nacional único, porque el Senado sí, por ser pequeño, que no debería ser de 30, pero me imagino que no habrá consensos para aumentarlo, pero nosotros hemos propuesto que sea 50, porque la relación diputado-senado es 2-1, es la menor. Podría ser 100-50, o podría ser 120-60, o 120-50. Pero ese Senado sí debe tener, digamos, el aspecto unitario de la representación. Y no es verdad que el Distrito Nacional único favorezca el centralismo, al contrario. Los congresos que se eligieron con Distrito Nacional único en el 95 y en el 2000 tendrían a lo sumo unos 17 o 18 limeños de 120 parlamentarios que eran, porque los que tienen los líderes políticos que tienen, digamos, presencia nacional y que tienen voto en todo el país y que salen elegidos por esa razón, no pasan de ser un puñado de personas, digamos una docena o 15. El resto salen con los bolsones de cada una de las regiones. Así fue. No había un centralismo. Al contrario, ahora hay más centralismo porque Lima ya tiene 35, o sea, de número. Y antes no tenía 35, tenía menos. Entonces yo creo que hay que repensar esas cosas. Hay que darnos cuenta que ir a la creación de macrodistritos o microdistritos
nos va a complicar en exceso el tema, y hay que pensar también en que si eso es algo que la población quiere. Si es que vamos a ir a un referéndum en donde el paquete completo sea no reelección de parlamentarios, pero creación de Cámara de Diputados y senadores, más el Consejo de la Magistratura y todo eso en un solo paquete, no se sabe qué cosa puede salir de ahí. ¿Qué pasa si sale el no? Entonces seguimos como si nada hubiese pasado. Entonces, todo esto, Presidenta, merece de parte del Congreso discusión detallada. Esto no es un sí o sí para mañana. Esto no es ya de una vez porque se quiere hacer el referéndum el día de las elecciones municipales o el 2 de diciembre. No, las cosas hay que hacerlas bien. No se trata de salir las cosas al tuntún. Y en ese sentido, Presidenta, mi propuesta es que este tema abarque las discusiones de esta comisión por lo menos un par de meses e intensamente y exclusivamente, o si se puede hacer incluso menos, mejor, y que después abordemos todo hacia un solo proceso de modificación constitucional y ese proceso de modificación constitucional se vaya a referéndum completo. Gracias.